Muy buenas tardes. Entonces, en esta clase TED, lo que te invito es que profundicemos, o mejor dicho, profundicemos en la clase, ¿verdad? Pero ahora vamos a intentar hacer un paneo sobre los aspectos más importantes de la cadena de distribución. Si vos escuchaste Spotify en el podcast, ahí, ¿qué era lo que se mencionaba como, digamos, como los tips a tener en cuenta? ¿Mm? La primera cuestión es el concepto de cadena de distribución, que tiene que ver con todas aquellas actividades que realiza la empresa y que esas actividades tienden están dirigidas para colocar un producto, puede ser un bien, un servicio, o trasladar ese producto, ¿sí? Desde el punto de origen hasta, podríamos decir hoy, hasta la puerta de la casa del consumidor. Dentro de los canales de distribución tenemos distintas actividades que las vamos a ir, digamos, desarrollando y que cada caso va a ir viendo, algunos más, otros menos, algunos casos lo van a aplicar más, algunos casos menos, pero aquí la idea central es que te quede claro cuáles son las actividades que normalmente quien tiene una cadena o quien opta por cadena de distribución, ya sea cortas o largas, directas o indirectas, tiene que enfrentarse con estas decisiones. Entonces, una es, por ejemplo, todas las referidas al transporte, que es referido específicamente al traslado de ese producto, ¿sí?, a los puntos de venta. Todo lo relacionado al almacenamiento, que tiene que ver cuando se dispone en cualquier momento de esos productos. ¿Para qué? ¿Cuál sería la finalidad? Para satisfacer la demanda. También está el fraccionamiento, que es qué cantidad digamos, de nivel se necesita de acuerdo a las necesidades. O sea, por ejemplo, una bodega que tenga venta por lotes, por ejemplo. Una conexión que acá es muy interesante, ya lo vamos a ver en los sistemas verticales y horizontales, un aspecto muy importante que es justamente el tema relacionado a la conexión. La conexión que tiene que ver con vincular a los clientes en todo ese proceso, ¿no? Desde el proceso, digamos, de lo que encierra el punto de origen hasta la entrega. En cuanto a la adaptación es fundamental en los canales de distribución, porque ¿qué es lo que nos enseñan? Nos enseñan dos cosas. O sea, acá hay dos decisiones y lo hemos visto en algunas empresas de nuestro medio. Si tienen un solo canal, tienen como consecuencia mayor control. Si tienen más canales, hay que atenderlos, lógicamente, y entonces esto requiere de una serie de estrategias. Y también la última actividad es tener presente la información. ¿Cuáles son los elementos que no nos podemos olvidar que forman parte de la cadena de distribución? ¿Cuáles son? Bueno, tiene que ver con el mercado, ¿sí? O sea, está referido a la cantidad y el tipo de consumo, los hábitos de compra, el posicionamiento que tiene esa empresa. ¿Por qué? Y porque hoy, antes es como que antes no se le prestaba atención a los canales de distribución, a lo que vamos a ver la semana que viene con el tema de la logística. Y hoy genera valor. ¿Por qué? Y porque el hábito de compra ha variado. Y eso hace que también la empresa como resultado tenga un posicionamiento competitivo diferente. Y también podemos ver en cuanto a la complejidad que tiene el producto. No sé si pensemos en las grandes empresas donde tienen muchas líneas de producto, tienen que ver para cada línea de producto cómo va a ser la distribución y además cómo va a ser la logística. También, ¿qué otro aspecto tenemos que analizar dentro de este gran tema de canales de distribución? Lo que tenemos que ver y que no nos podemos olvidar son las decisiones que tomamos o las decisiones que se toman en función de los canales. ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Cuál es el recorrido que las empresas van a tener
para poder tomar esas decisiones. La primera es conocer cuáles son las necesidades de los clientes, ¿sí? En qué mercado se encuentra, cómo es el segmento donde va a operar. O sea, básicamente es lo que venimos analizando en todas estas unidades. Es el cómo, el dónde se utiliza ese valor. Entonces, esto es como primera cosa. La segunda es establecer objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Y esos objetivos van a estar ligados, por un lado, al segmento de mercado. Esos objetivos van a estar ligados a verificar cuáles son las condiciones de mercado, y más hoy y más ahora en periodo de pandemia, por ejemplo. Sí, antes decíamos, bueno, teníamos tanta cantidad, porque convengamos que toda esta movida también se necesita, esto parece como implícito, ¿no? Como siempre me gusta pensar que la trastienda de lo que sucede detrás de lo que nosotros vamos analizando. Hay recursos, ¿sí? Hay personas, entonces no es tan simple, digamos, desarmar toda esta estructura, ¿sí? Y por otra parte, o contrariamente, armar toda esta estructura. Entonces, requiere saber cuáles son los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, si es que estamos trabajando en una empresa, si es que nosotros tenemos un emprendimiento. Establecer cuáles son las posibles alternativas que tenemos para analizar, ¿sí? No es lo mismo tener una distribución intensiva, una distribución selectiva y una distribución exclusiva. Vamos a ver estas estos tres grandes posibilidades. En función de eso, tenemos que decir, bueno, quizás en este tiempo o en este periodo hacemos una distribución selectiva, ¿sí? A medida que vamos creciendo, una distribución intensiva, o al revés, de acuerdo al segmento, de acuerdo al mercado, conviene hacer a lo mejor una distribución intensiva, hacer para eso obviamente que se necesita un apalancamiento financiero, ¿verdad? O decir, no, lo nuestro es algo muy específico, va dirigido podríamos decir, más que un target, a un nicho de mercado. Bueno, vamos a requerir una estrategia de tipo exclusiva en la distribución. Pero por eso siempre hay que analizar, insisto mucho en esto, que hay que analizar el mercado, nuestro producto dentro del mercado, el sector industrial, porque va a ir variando. Sabemos que, y ahora te invito a que veamos el próximo, el slide, para que darnos cuenta que obviamente que con la pandemia esto cambió rotundamente. ¿Qué es lo que nos hizo cambiar? ¿Qué es lo que nos hizo darnos cuenta que esto no iba más? Y bueno, lógicamente tiene que ver con las posibilidades, vamos a ir acá. Okay. Y esto es lo que estamos viendo en el slide, ¿no? ¿Qué es lo que exige en este tiempo de pandemia? Una mayor flexibilidad en toda la cadena de distribución, el abastecimiento, es decir, bueno, muy bien, yo elijo pocos niveles, ¿sí? o un canal directo, pero sé que puedo estar abasteciendo permanentemente. Tener un inventario, un control, porque esto es lo que nos va a permitir una mayor agilidad, tanto en las idas como en las vueltas, también de la información, la recepción, un excelente armado de logística. Ya vamos a ver todo este itinerario de lo que conforma la logística. Y por último, la gestión de la información. Si está desvinculado todo lo que es la logística con la distribución, es imposible que se logre ser en un mundo tan complejo, ser eficiente y eficaz. Nosotros podemos decir en cuanto a los tipos de canales que hay canales cortos, canales directos y canales indirectos. Los canales directos es cuando no hay intermediarios, los canales indirectos hay intermediarios. Dentro de los canales indirectos tenemos los canales
cortos y los canales largos. Esto es importante porque a medida que vamos incursionando nos vamos a dar cuenta de la complejidad de tener pocos o muchos intermediarios. También vamos a ver la importancia de contar con canales horizontales y canales verticales. Un canal de tipo horizontal son todos los acuerdos que realiza, por ejemplo, un banco y un supermercado. Un canal vertical podemos encontrar que hay un sistema corporativo, un sistema contractual, un sistema administrado. Bueno, así para darte un pantallazo de todo lo que veremos hoy, y espero que esta clase te deje con algunas pistas para poder profundizar sobre la bibliografía, que quede muy claro, digamos, todo el itinerario y ver sobre todo cómo se puede aplicar. Seguí en la clase y da un like, por favor.